Buenas tardes, mi nombre es Doris Villarreal, soy estudiante del doctorado en educación y voy a hablar acerca de la propuesta de Google Classroom como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la escritura en estudiantes de grado octavo de la institución educativa Oaxaca. El planteamiento del problema se enfoca en el contexto de la institución educativa Oaxaca en estudiantes de secundaria de grado octavo donde se presentan bajo desempeño en lectoescritura, principalmente en los niveles inferencial y crítico, reflejado en las pruebas PISA, en la parte de pruebas externas, donde se nota un nivel en un 51% en nivel 2 que es bajo, medio bajo, y en pruebas internas que se hicieron en las que llamamos pruebas de Olimpiadas de Lectura, donde reflejamos que el grado octavo tiene un 65 a 70% de desempeño bajo. La lectura debe, como dice Freire Casani, ser un proceso sociocultural adaptado a diferentes lenguajes. En este caso, también incluir el lenguaje digital. Google Classroom se propone como una estrategia mediadora donde el docente es el facilitador y el estudiante debe ser un agente activo de su proceso. Nos enfrentamos a algunas barreras como la desmotivación de los estudiantes por la lectura, la brecha digital, plan lector limitado y la necesidad de crear esta estrategia. La pregunta de investigación, ¿cómo la articulación entre Google Classroom y el trabajo en el aula contribuyen al fortalecimiento de los niveles de lectoescritura de los estudiantes de grado octavo, tomando como eje las obras de plan lector? El objetivo general, analizar cómo la integración de Google Classroom y las clases presenciales se convierte en una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la lectoescritura. Dentro de los específicos están elaborar unas pruebas pre y post, evaluar el impacto y realizar una estrategia metodológica. La justificación, la necesidad de una mediación TIC, eh, hacer que el estudiante tenga un aprendizaje autónomo y colaborativo y crear un puente entre la parte presencial y virtual ante la propuesta híbrida que se tiene con Google Classroom. Dentro de la hipótesis, la implementación de una estrategia que articule el aula presencial con estrategias digitales favorece el fortalecimiento de la lectoescritura en estudiantes de grado octavo, logrando una mejora en los niveles de desempeño, lo que significa que la herramienta no es solamente un instrumento, sino debe ser una mediación importante para fortalecer y lograr una motivación. Dentro de las variables está la variable independiente, la estrategia digital, Google Classroom, la variable dependiente, la lectoescritura en sus niveles inferencial y crítico, y la variable externa, el contexto y el acceso a Internet. Los indicadores e instrumentos son con enfoque cuantitativo, reportes, pruebas y rúbricas principalmente. En cuanto a la metodología, el enfoque es mixto, donde se trabaja el enfoque cuantitativo en las mediciones, en las encuestas, en los puntajes y en lo cualitativo, en las bitácoras, en las retroalimentaciones que se hacen a través de la plataforma. El alcance es correlacionar porque busca medir la relación y la efectividad de la variable independiente y la variable dependiente. La población son los estudiantes de secundaria de grado octavo. La muestra son 64 estudiantes que corresponden a los 3 grados octavos. Dentro de los antecedentes, hay autores que mencionan la importancia de Google Classroom como una mediación importante en cuanto a la motivación y a mejora principalmente en la parte de lectoescritura. Estudios del 2022 al 2026. Como referentes teóricos está la teoría del constructivismo, donde el estudiante es actor activo de su aprendizaje y el docente es un facilitador y tanto el contexto como los aprendizajes previos del estudiante son importantes. El modelo TIPAC, que es una propuesta de Kohler y Misra, que hace que se creen recursos
que puedan favorecer el aprendizaje en contextos digitales. Casani nos propone unos niveles de lectura bajo la taxonomía de Barrett, donde se habla de la lectura literal, inferencial y crítica. El aprendizaje híbrido, que nos habla de la relación entre lo presencial y lo virtual, donde se favorezca el proceso de aprendizaje, y Google Classroom como la herramienta que va a favorecer esa mediación. Dentro del marco legal está la Ley 115 de Educación Nacional de Colombia, y el Plan Nacional de Lectura y Escritura, que fue actualizado en el 2025, así como políticas del Ministerio de Educación. En cuanto al manejo de las variables, se espera el contraste pre y post y que esa medición tenga un favorecimiento, así como la producción escrita tenga un avance significativo. Se usa el gráfico de dispersión, donde se espera que haya una correlación efectiva y directa de cómo Google Classroom puede favorecer directamente la mejora en el proceso de lectoescritura. Otros posibles resultados, la articulación híbrida puede mejorar directamente los niveles de lectoescritura frente a la prueba inicial, mejora en producción escrita, entonces se espera una evolución en la redacción mediante tareas y retroalimentación y reevaluación de la conectividad y la estrategia híbrida como una manera en que se supere esta barrera. Dentro de las conclusiones, que se espera que sea una respuesta pedagógica pertinente, que se pueda validar la hipótesis, que favorezca el fortalecimiento de la lectoescritura, la tecnología como dinamizador y el impacto del desempeño, que se favorezca la brecha digital. Estas son algunas referencias. Muchas gracias.